Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestras plegarias de aspiración. Iniciemos con la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dakni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drula penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempar gyurchi, Dünyel dang, dünyel gi, judan jelwar gyurchi. Dünyel mepe deva dampa dang, mijel war gyurchi. Nyering chadan nidan jelwe tanyong chempola, nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. En nuestras manos el Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, la muralla de hierro, el océano que le circunda el sol y la luna. Frente a nosotros la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos cómo se vierte en esa comunidad de seres despiertos quienes lo reciben con apreciación y gratitud. Sashi puchu chushin metu tram rirab lingshi nide kampadi sanje shindu mikte bulwayi druke namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi chera gitarwar chechun tumon tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, transitemos ahora a la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies.
Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairocana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado, 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde ésta se abre y extiende como un cono embudo a la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, el canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la postura contraria, una posición contraria, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En esta, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergentes más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente, exhalamos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, aquellos de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas o neutras. Simultáneamente, fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung. Desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central y purgamos el sistema de energía sutil, exhalando con fuerza y repitiendo el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales, y presionaremos ese particular punto de acupresión 4 dedos por debajo de la axila, en el medio del torso, en el orden correspondiente al ejercicio. Y así procedamos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y desemboca en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria elemental dimensión de la práctica. Sí, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizado en las 8 libertades, las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera o segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento la misma se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. E infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente, reflexionemos en torno a las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada y cómo en esta todos los seres sufren, cómo experimentan y transitan un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio, y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero,
los despiertos, los budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan, y a manera central la figura del ama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia a través de aprovechar esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la de la imaginación. Volvamos entonces a la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar, reconociendo en la misma uno de los principales métodos dentro de la tradición mahayana para el desarrollo y cultivo de esa honda y poderosa mentalidad llamada bodhicitta. Comencemos entonces por imaginar a una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hijo, a un hermano, un pariente, un amigo, a alguien que conocemos bien y por el que naturalmente experimentamos sentimientos de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Así evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible a esta persona y tratemos de imaginar cuáles son las aflicciones que le afectan, las causas que las propician, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos en el centro del chakra de nuestros corazones la presencia de una pequeña esfera de luz, una perla luminosa que representa nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que común y habitualmente se ve oscurecida por el velo de las aflicciones. Concibámoslo a manera simbólica como una esfera de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, iridiscente, inexhaustible y brillante. Luz de gozo y purificación. Concibámosla como el referente esencial de nuestro ser, la expresión primaria de su naturaleza. Y así abrazando a la práctica del tomar y el dar, imaginemos al sufrimiento y las causas que le producen de nuestro ser amado como nebulosidad espesa, oscura y grumosa que se manifiesta y proyecta sobre de sus hombros y coronilla. Con cada inhalación imaginemos absorber o inhalar esa oscuridad, dirigiéndola directamente hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no simplemente como un ejercicio propio de la imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad que es propia de la compasión enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y de las causas que le propician. Con cada inhalación, imaginemos cómo el sufrimiento por el que nuestro ser amado hoy transita gradualmente se diluye y desvanece, así como las causas que le producen. Y una vez más evoquemos tan vívidamente como nos sea posible este individuo. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y con el deseo propio de la bondad y el amor, afirmemos: puedas encontrar la felicidad genuina y puedas abrazar sus causas. Con cada exhalación, imaginemos cómo esta luz se irradia y fluye de nuestros corazones directamente hacia estas personas. Les aporta bienestar y felicidad. Les llena de gozo y bienestar. Mientras imaginamos esto, sincronicemos a la práctica con la respiración y procedamos de esta forma en silencio por unos minutos.
Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado, quizá un individuo que todavía alberga para con nosotros sentimientos de hostilidad o de malicia. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que la misma de esta a nosotros nos parecen reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si pueden ser parcialmente genuinas y simultáneamente una mera proyección de nuestra propia mente. Recordemos como común y habitualmente movidos por la fuerza de la aversión, tendemos a aumentar nuestra percepción en torno a las cualidades negativas de los demás, especialmente de aquellos con los que experimentamos conflicto. En todo caso, y aquí yace la distorsión, esos problemas parecen presentarnos a nosotros desde fuera, desde su propio lado del todo independientes a la percepción e interpretación que de los mismos hacemos. Con cada inhalación absorbamos esas cualidades que identificamos como negativas, conjuntamente con las causas que pensamos propician el sufrimiento de ese individuo o persona, ya sea las que están presentes en su vida, en la nuestra o en la relación entre una y otra. Orientemos esa oscuridad hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón donde se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos la dispersión de estas cualidades y comportamientos que hallamos difíciles. Imaginemos cómo todas las aflicciones y oscurecimientos de la mente y corazón se desvanecen y se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación visualicemos toda bondad, compasión, toda sabiduría, fluyendo inexhaustiblemente de esa fuente de sanidad en el centro del chakra del corazón. Y con la mentalidad propia de la bondad amorosa afirmemos: puedas hallarte realmente bien, puedas ser feliz, puedas verte dotado de las causas que propician la felicidad genuina. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de bondad y experimente el gozo asociado a la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luminosidad del todo satura a este individuo. Se hace en este cada vez más brillante y le aporta bienestar y felicidad. Y mientras imaginamos esto, sincronicémoslo con la respiración.
Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera, recuerden, de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo a través de la luz de la felicidad genuina. Y sincronicemos esta fase con la respiración. Y finalmente expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, vinculadas a la claridad propia de la felicidad genuina. Y una vez más, sincronicemos a la práctica con la respiración.
terminemos por liberar nuestra imaginación a todos los objetos mentales y sin esfuerzo, asentemos a nuestra conciencia en su estado natural, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Así entonces, y a medida de nuestras posibilidades, descansemos en el estado natural de la mente. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade, Nyudo Dalamazan de Jujunedo, Chejamado Pade, Salagupasho, Chanjob Sanchorin Potema Kepana, Chechuche Kepanyan Pame Payan, Kone Kundu Pewasho, Omahum Baja Guru Pemasedi, Hum Omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues varias cosas. Les recuerdo que el próximo lunes 17 no va a haber actividad en Casa Tibet por motivos del puente de noviembre, pero pueden venir martes o miércoles a clase, ¿sí? Martes, miércoles o jueves a clase, el día que gusten, ¿sí? También no olviden que este sábado 15 estaré dirigiendo nuestro último retiro de preparación para el POA en Avándaro de 10 de la mañana a 2 de la tarde para los que nos quieran acompañar. Les habíamos ofrecido la posibilidad de un transporte, pero no hubo gran respuesta con respecto al mismo, así que lo cancelamos. ¿Ok? Bien, también les recuerdo que el próximo jueves 20 de noviembre va a estar con nosotros el venerable Khenpo Koncho Gyaltsen Rinpoche, uno de los grandes lamas de nuestra tradición, y va a impartir una conferencia, un seminario intitulado El Camino hacia la Libertad y la Felicidad, de 7 a 9 de la noche, aquí en el anexo de Casa Tibet. El próximo miércoles 3 de diciembre estaremos auspiciando la premier de la película Sabiduría de la Felicidad, producida por el actor y filántropo americano Richard Gere, quien estará con nosotros para su presentación. Esto va a ser de 7 a 9 de la noche en Cinemex Antara, ¿sí? Y yo espero la semana que entra tener ya, pues, organizado el tema de boletos y eso para que nos puedan acompañar los que quieran. Y el POA, nuestra última actividad del año, del jueves 4 al domingo 7 de diciembre en nuestro centro de retiros en Avándaro, Valle de Bravo. Este es el programa, siento yo, más importante que ofrecemos en el año, el retiro más importante, así que si tienen la oportunidad, tómenlo, ¿ok? Bien, pues esto es lo que tenemos entonces en puerta. ¿Me recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? El Tonglen, perfecto. Ujú. ¿Cómo? Pero eso, ¿qué tenía que ver con el Tonglen? Eh, déjenme ver. Mm,
¿Cómo? Ah, ya, exacto. Perfecto, sí, en efecto. Ujú. Ah, perfecto, ya, ya, empezamos con las paramitas. Exacto, perfecto. Ujú. Sí, te escucho. Estamos en el AMRIM. Ujú. Sí. Ujú. Así es. Ya vimos la cadena de los 12 eslabones, ¿no? Dentro del contexto del Vipassana, ¿no? Sí, sí, ya, ya, perfecto. Sí, estamos entonces al inicio de las paramitas, acorde al sistema del AMRIM. No nos dejen llegar a la... Aquí estamos ya. Perfecto. Bueno, entonces estuvimos hablando por una temporada acerca de la visión y práctica que tiene que ver con el cultivo de la bondad amorosa y la compasión, ¿recuerdan? Desde la perspectiva de la tradición indotibetana, se plantea que el sendero evolutivo que conduce al despertar naturalmente se finca en dos ramas que nosotros simultáneamente conocemos o planteamos como las de las dos acumulaciones, ¿recuerdan? Lo que llamamos en la lengua tibetana Sunam Kitsok o la acumulación de mérito, Sunam, y Yeshe Kitsok o la acumulación o el acopio de sabiduría. ¿Sí? En maridaje, tanto el mérito como la sabiduría se contempla y concibe, representan el cimiento a través del cual podemos con certeza y con seguridad progresar metódicamente en el camino que conduce al despertar. Y a través de ese medio nosotros podemos atacar y disolver el velo de las aflicciones, como también lo que conocemos eventualmente como el de la omnisciencia, que son las impresiones y tendencias más sutiles que dichas aflicciones mentales y emocionales depositan y dejan dentro de la estructura y continuidad de la mente o conciencia. Específicamente, ¿cuál entre estas? La conciencia sustrato. ¿Recuerdan? No olviden que desde la perspectiva, esto es, acorde al planteamiento psicológico de la tradición indotibetana, nosotros estamos dotados de tres diferentes dimensiones de conciencia. La conciencia grosa, sutil y la conciencia en extremo sutil. Simultáneamente, y este es el planteamiento más comúnmente seguido en la tradición tibetana, la conciencia grosa, acorde a la tradición de la mente sola, o la tradición Yogacara o Vijñanavada o Chitamatra, la conciencia grosa está constituida por 7 conciencias. Las conciencias físicas, la conciencia visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, la conciencia ordinaria mental y la conciencia aflictiva. ¿Sí? Las 5 conciencias físicas operan de forma directa, esto es, se dice, aprenden a su objeto libres de elaboración conceptual, dado el hecho de que la vinculación que establecen con sus particulares objetos cognitivos carece de la variable mental y en consecuencia
la relación se establece de forma directa, libre de elaboración. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que en consecuencia dicha cognición sea una de sabiduría, porque para ello tendría que reconocerse la ausencia de identidad intrínseca y la interdependencia que es propia del sujeto y del objeto. ¿Sí? Eso no acontece en este tipo de cognición y sin embargo es una cognición directa, no conceptual. ¿Hasta aquí vamos? La cognición mental es aquella que en esencia recopila la información que le aportan las bases sensoriales o las conciencias físicas y elabora conceptual y perceptualmente sobre de las mismas. Proceso que ejecuta a través de diferentes tipos de condicionamientos. Nuestra visión kármica de la vida, que naturalmente depende y emana del tipo de cuerpo y circunstancia de vida por el que transitamos, pero también nuestros condicionamientos educativos, familiares, de género y así subsecuentemente. El problema es que trátase de una cognición dualista que fragmenta o que bifurca o que fragmenta al sujeto y al objeto, y por lo tanto es un tipo de conciencia que naturalmente detona y propicia la aflictividad. Y la conciencia aflictiva, la séptima de las conciencias ordinarias, es aquella que aprende equivocadamente al yo, y a ese yo le atribuye identidad intrínseca y le concibe separado de lo que le rodea, y a través de este medio detona y propicia el proceso de la cognición dualista, que representa el inicio de la experiencia aflictiva. Esa es la conciencia grosa. La conciencia sutil, recuerden, corresponde a lo que comúnmente nosotros señalamos o denominamos como el alaya vijnana, particularmente dentro del contexto de la tradición antigua y de la dimensión superior de la misma, que es la del Mahasandhi o de la gran perfección. ¿Sí? En esta se dice que la conciencia sutil corresponde a lo que denominamos el alaya vijnana o la conciencia sustrato o la conciencia bodega, en donde se depositan y resguardan de vida en vida, en continuidad, las impresiones, hábitos y tendencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio. Esta conciencia también es una conciencia que opera de forma dualista y es una conciencia por tanto aflictiva, pero se diferencia de la conciencia grosa en una dimensión. Mientras que la conciencia grosa es personal, la conciencia sutil es transpersonal. ¿Por qué razón? Porque es una dimensión propia de la conciencia que precede a la conformación del cuerpo y que subsiste a la desorganización del mismo, por lo tanto no está determinada por los parámetros particulares con base en los cuales nosotros construimos y edificamos nuestro sentido temporal de identidad personal. Por eso se le llama una conciencia transpersonal. Es la que trasciende la personalidad temporal con la que hoy contamos. ¿Sí? Es una dimensión de la conciencia que sigue siendo dualista, aunque evidentemente el tipo de dualidad que la misma manifiesta es menos burda que la de la conciencia grosa, y es también una conciencia de la cual emana la aflictividad constante, incontrolable y recurrente. Esto es una de las, digamos, estructuras que propician o que estructuran la condición aflictiva vital que llamamos samsara. ¿Okay? Y después está la conciencia en extremo sutil, ¿sí? Que nosotros identificamos con la mente primigenia, Rigpa, o la identificamos con lo que la tradición y el sistema del gran sello o signo, el Mahamudra, llama la mente natural, Tamel Gishepa, o le llamamos la matriz, el despertar, Tathagata Garbha, ¿sí? Esa dimensión de la conciencia se dice trasciende, digamos, la cognición dualista, trasciende el lenguaje, trasciende el tiempo y el espacio, en fin, se afirma es inefable. Inefable quiere decir, es una dimensión de la conciencia y de la experiencia que los seres sensibles tenemos que trasciende la descripción conceptual. ¿Ok? Es la naturaleza búdica, es la conciencia del despertar, no tiene principio ni fin, y su reconocimiento y estabilidad representa el fin del sendero, la plenitud del despertar y la iluminación. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ahora, comentábamos que acorde al sistema de Lamrim, de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, el camino se divide en tres, ¿sí? En tres diferentes dimensiones.
Las instrucciones y enseñanzas que se conciben propias para el practicante de capacidad inferior o introductorio. Las instrucciones y enseñanzas que se conciben pertinentes para el practicante de capacidad intermedia. Y las instrucciones y enseñanzas que se dirigen al practicante de capacidad superior. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que diferencia estos tres diferentes tipos de practicantes? En esencia, su madurez motivacional. ¿Sí? El practicante de capacidad inferior es aquel o aquella que se vincula al sendero con qué aspiración, con qué motivación. Primariamente la mejoría de su condición de vida presente o futura. El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que se ve animado por qué motivación. La del espíritu y la emergencia definitiva, la liberación, la posibilidad de trascender estructural y definitivamente la experiencia aflictiva y el samsara. Y el practicante de capacidad superior es aquel o aquella en donde esta aspiración se ve enriquecida por la mentalidad de la bodhicitta. ¿Sí? La aspiración y deseo de lograr este objetivo, no solo en nuestro propio beneficio, sino en beneficio de los que nos rodean. ¿Sí? Bien, hablamos acerca de todo este ciclo de práctica que tiene que ver con el cultivo del corazón, ¿recuerdan? Y con ello en mente, el deseo de desarrollar la bodhicitta primariamente relativa, hablamos acerca de meditaciones como lo son las de las 6 causas y su consecuencia de la Mahasanga, la meditación de los 4 razonamientos para el intercambio del uno con el otro o el igualar el uno con el otro de Shantideva, la meditación de los 12 puntos para el mismo objetivo de la Matsongkhapa y la meditación succinta del tomar y el dar o el Tonglen, que precisamente presentamos en su forma genérica la semana pasada. Bien, ahora vamos a comenzar un nuevo capítulo dentro de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, y este capítulo es el de las paramitas o las actividades liberadoras. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que en la tradición budista conocemos como paramitas, de hecho, la palabra paramita está compuesta de 2 vocablos, param e ita, ¿sí? Que quiere decir algo así como ir más allá. La metáfora es trascender una orilla para llegar a otra. Es como trascender el océano para llegar a tierra, digámoslo así, a un salvopuerto, que en este contexto y naturalmente se concibe como el del despertar o la iluminación. Entonces, a estas actividades se les llama paramitas porque tienen una condición en común. Todas son de largo alcance. Esto es, son actividades que se conciben, nos conducen al despertar. Y por lo tanto, no son actividades que se conforman con la mejoría de la condición de vida presente o futura, sino con la generación de las causas que nos permiten liberarnos de la existencia cíclica y de la vida condicional. Y más tarde poder no solamente lograr este objetivo en nuestro propio beneficio, sino en el de los que nos rodean. Las paramitas o las actividades también conocidas como liberadoras, porque nos liberan ¿de qué? Pues de las raíces de aflictividad, primariamente el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión, que recordarán representan dentro del contexto del camino del sendero el fundamento de nuestra aflictividad. Bueno, estas actividades lo que se busca es nos liberen de la existencia cíclica, de la vida condicionada, y se dividen en 2 grandes categorías. Las que corresponden al cultivo de la bodhicitta relativa y las que corresponden al cultivo de la bodhicitta absoluta. Recapitulando rápidamente. Recordarán que esta dimensión exaltada de la conciencia que llamamos la mente orientada al despertar o la bodhicitta se concibe de diferentes tipos. Para empezar, se divide en lo que denominamos la bodhicitta relativa y después la bodhicitta absoluta. La primera corresponde al sistemático cultivo de la bondad amorosa y la compasión, en el camino primariamente el método. Y la segunda corresponde al cultivo de la sabiduría, que técnicamente gira en torno a la comprensión de la vacuidad y del surgimiento dependiente. El entendimiento del surgimiento dependiente representa a la dimensión mundana de la sabiduría,
y la comprensión de la vacuidad representan la dimensión transmundana del cultivo de la sabiduría. ¿Sí? Esto es el entendimiento de la interdependencia del surgimiento dependiente. Corresponde a la realidad relativa. Es la sabiduría que se pretende aplicar como punto de partida en el contexto de la realidad relativa. Mientras que la comprensión de la vacuidad representa el cultivo de la sabiduría desde la perspectiva de la realidad absoluta. ¿Ok? Bien, entonces en términos generales, comúnmente dividimos a la bodhicitta en estas dos dimensiones, la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. Dentro del contexto de la bodhicitta relativa, hablamos de la bodhicitta de aspiración y de aplicación. ¿Se acuerdan? La bodhicitta de aspiración es el deseo, la aspiración de lograr, ¿verdad?, el despertar en beneficio no solo propio, sino colectivo. Y la bodhicitta de aplicación, pues naturalmente se refiere a todas las diferentes actividades y estrategias que implementamos para lograr este objetivo. ¿Ok? Bien, ahora, las actividades liberadoras también se subdividen en dos. Aquellas que corresponden al cultivo de la bodhicitta relativa, primariamente la bondad amorosa y la compasión, y aquellas que corresponden al cultivo de la bodhicitta absoluta, que corresponde al entendimiento de la vacuidad. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿cuáles son las actividades liberadoras? La paramita de la generosidad, la paramita de la tolerancia, la paramita de la eticidad o la moralidad, la paramita de la concentración, la paramita de la perseverancia, la paramita de la concentración. Estas son las 5 actividades liberadoras que corresponden a la bodhicitta relativa, ¿sí? Y la última de las paramitas es la de la sabiduría, que corresponde a la bodhicitta absoluta. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, ahora, para que estas actividades se conciban como perfecciones, ¿sí?, y no meramente como actividades positivas o virtuosas, requieren de la presencia, el mezclarse, el verse animadas por la sexta de las paramitas, que es la paramita de la sabiduría. ¿Sí? Si la paramita de la sabiduría, o la la actividad liberadora de la sabiduría que penetra y discrimina, no se incorpora y se presente en el camino, las actividades liberadoras correspondientes a la dimensión de la bodhicitta relativa no son perfecciones, serían simplemente cualidades éticas o morales positivas. Eso quiere decir que en todo momento, cuando se cultivan las actividades liberadoras correspondientes a la bodhicitta relativa, se deben de desarrollar bajo el marco de referencia del entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente. Pero este tema lo estaremos tocando hasta presentar la sexta de las paramitas, la paramita de la sabiduría. ¿Sí? Y algo que haremos al llegar a la misma es estudiar un texto clásico de esa orientación, que es el Sutra del Corazón. ¿Ok? Es un texto muy bonito de la tradición budista Mahayana. Bien. Entonces, las 6 actividades liberadoras o las 6 perfecciones representan el cúmulo de actividades o acciones estratégicas que se pretenden puedan conducir y orientarnos hacia la plenitud de la liberación y el despertar. ¿Sí? La trascendencia entonces del velo de las aflicciones y la consecución y la actualización de la mente omnisciente, bondadosa y compasiva de un ser lúcido, despierto, un Buda. También decía, se les conoce como las actividades propias del bodhisattva o del héroe espiritual, ya que se caracterizan, ¿por qué? Por la presencia de la mentalidad altruista, que es propia precisamente del bodhisattva, lo que llamamos la bodhicitta. ¿Sí? Bien. Entonces decía que la paciencia, la generosidad, la moralidad, la perseverancia y la concentración corresponden al aspecto del método en el camino, mientras que la sabiduría corresponde al aspecto del entendimiento profundo o la discriminación. ¿Sí? El fortalecimiento, la acumulación de estas nos conduce
precisamente a su perfeccionamiento y con ello al logro del despertar. Comencemos hoy por hablar acerca de la primera de las actividades liberadoras, la de la generosidad. Y les recuerdo, si tienen la oportunidad, que simultáneamente accedan a la página de recursos de Casa Tibet, el Moodle de Casa Tibet, y dentro de la página de recursos hay todo un capítulo dedicado a las paramitas. Ese capítulo no solamente está compuesto de la instrucción de cada una de ellas, sino también de una serie de guías de meditación que deben de cultivarse en el contexto de las mismas. Entonces, ojalá le pierdan el miedo a ese instrumento. Es uno súper valioso. Es un instrumento en el que hemos dedicado como 10 años de trabajo. Es uno de los, de verdad, créanme, es uno de los mejores programas de estudios budistas que conozco. Ustedes tienen acceso al mismo, aprovéchenlo, ¿no? No le tengan miedo. Bueno, empecemos entonces por la paramita de la generosidad, ¿sí? La actitud de largo alcance o perfección del dar, ¿sí? Naturalmente, y como podrán imaginar, esta paramita está vinculada a una cualidad que se concibe central en el camino al despertar, que es el desapego. O digámoslo de otra manera. Cuando nosotros exploramos las causas primarias que en nuestras vidas propician y detonan nuestra recurrente aflictividad, podemos identificar 3 estructuras de distorsión y 3 estructuras precisamente de conflictividad, las que se señalan dentro del contexto de la segunda de las 4 nobles verdades, la que exalta las causas que propician el sufrimiento, o dukkha, el triple veneno, ¿recuerdan? El veneno de la ignorancia, el veneno del apego y el veneno de la aversión. El veneno de la ignorancia se concibe como esa crónica inhabilidad por parte del perceptor, del individuo, para entender y así decodificar con objetividad que la realidad, esto es, la manera en que las cosas son. El apego se deriva de ese tipo de percepción equívoca y distorsionada, que nos conduce a proyectar sobre el mundo y nosotros mismos identidad intrínseca, y que se enmarca dentro del contexto de una cognición tergiversada, consecuente de la concepción de que estos objetos, los cognitivos, poseen cualidades sustanciales, ya sean positivas, negativas o neutras. De tal forma que en consecuencia nosotros no podemos más que con estas vincularnos a través de las estructuras aflictivas, puesto que siempre propician y detonan algún tipo de conflictividad del apego y la aversión. Al apego se le concibe como esa estructura cognitiva enraizada en la confusión y la ignorancia, la cognición dualista y su reificación, a través de la cual nosotros habitual, inercial y compulsivamente, ¿qué hacemos? Exageramos las cualidades positivas de los objetos agradables o que subjetivamente a nosotros aparecen como agradables. Les proyectamos a dichos objetos o estímulos cualidades positivas que en realidad no poseen o no les corresponden. Nos aferramos a ese punto de vista o concepción y concebimos a ese estímulo y objeto, le atribuimos, le proyectamos una cualidad, una habilidad o función, una condición, ¿cuál? La de aportarnos qué tipo de bienestar y felicidad genuina y duradera. El apego representa la estrategia opuesta. Cuando nosotros nos vemos expuestos a estímulos o apariencias que interpretamos y decodificamos subjetiva y temporalmente como desagradables, consecuente a este tipo de estructura de cognición tergiversada, la ignorancia, ¿qué hacemos? Una vez más, exageramos las cualidades negativas de dichos objetos, personas, circunstancias o ideas. Les proyectamos cualidades negativas que en realidad no les corresponden. Nos aferramos a ese punto de vista y proyectamos a dicho estímulo, objeto o persona una cualidad que les es del todo ajena. ¿Cuál? La responsabilidad de nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción. Ahora, cuando hablo de la responsabilidad, me refiero a la concepción de que ese objeto o que esa
experiencia o qué es estímulo, en efecto existen como nosotros equívocamente aparecen como la fuente genuina y sustancial de nuestra aflictividad, dolor y sufrimiento. De la combinación de la ignorancia, el apego y la aversión emanan o emergen la totalidad de las 72,000 distintas aflicciones mentales y emocionales. Y de la combinación de esas distintas aflicciones mentales y emocionales es que en el contexto de nuestras vidas se manifiesta una condición y dimensión vital por naturaleza compulsiva y aflictiva, que es lo que llamamos samsara. Recordarán que la palabra samsara quiere decir o se refiere a qué tipo y condición de vida, una enclaustrada en un círculo vicioso de dolor, sufrimiento, insatisfacción y existencia inercial y compulsiva. ¿Hasta aquí vamos? Bien, entonces, desde la perspectiva de la tradición budista, la causa primaria de nuestra aflictividad puede identificarse en la estructura propia del triple veneno. El veneno de la ignorancia, el veneno del apego y el veneno de la aversión. Ahora, simultáneamente también se afirma que estas distintas aflicciones, si bien a nosotros hoy nos afectan, no son intrínsecas a la naturaleza esencial de la mente. Y de hecho tan solo afectan a las dimensiones grosas de la conciencia, tanto la conciencia sustrato como las conciencias grosas. Recuerden, las 5 conciencias sensoriales, la mental y la aflictiva, ¿sí? Tan solo afectan esas dimensiones de la conciencia. Y simultáneamente también se afirma que afectan esas dimensiones de la conciencia tan solo de una forma superficial. Tampoco esas dimensiones de la conciencia les son intrínsecas. ¿Por qué? Porque si fueran intrínsecas a esas dimensiones de la conciencia no podrían erradicarse, no podríamos hacer nada con ellas. ¿Hasta aquí me siguen? Ay, muchas gracias. Bien, ahora, cada una de estas aflicciones mentales y emocionales tiene un potencial antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la ignorancia? Lo que llamamos la sabiduría que penetra y discrimina, prajna. No es cualquier tipo de sabiduría. No es cualquier tipo de comprensión o entendimiento. Se refiere a uno muy particular y especial, de hecho, uno técnico. ¿Cuál? El de la naturaleza de la realidad. ¿Sí? El poder dilucidar precisamente la manera esencial en que las cosas, todas las apariencias externas e internas, realmente existen. ¿Y cómo es que realmente existen? ¿Recordarán? Bueno, lo hacen en el contexto de los 3 sellos de la realidad: la impermanencia, la naturaleza mutativa y cambiante de todos los fenómenos, 1. 2. La ausencia de identidad intrínseca, de realidad objetiva propia de todos estos fenómenos, y la interdependencia de los mismos. ¿Se acuerdan? El tercer sello es el sufrimiento, que naturalmente adviene y emana de esa confusión o desconocimiento. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, el apego tiene un antídoto. ¿Cuál es el? Bueno, la ignorancia tiene un antídoto, el cultivo de la sabiduría. Pero, ¿qué sabiduría? ¿Recuerdan? La sabiduría de la vacuidad y del surgimiento dependiente. ¿Sí? La sabiduría que nos permite de forma directa, anímica e intuitiva, comprender el hecho de que todos los fenómenos, sin excepción, externos o internos, carecen en efecto de una identidad imposible, una intrínseca. Que todos estos diferentes fenómenos, a pesar de que así a nosotros subjetiva, equívoca o tergiversadamente aparecen, no existen de forma unitaria e independiente. Y que todos estos fenómenos son cambiantes y dinámicos, mutan y se transforman momento a momento, instante a instante. Ninguno entre estos existe de forma permanente o estática. ¿Se entendió eso? Entonces, el antídoto de la ignorancia es el cultivo de esa sabiduría que nos permite dilucidar la manera en que las cosas son en oposición a la forma en que éstas ordinaria y tergiversadamente a nosotros habitualmente aparecen. El apego simultáneamente tiene también su particular antídoto. ¿Cuál es ese antídoto? El desapego. ¿Sí? Pero como
recurrentemente les he señalado, es muy importante tener presente qué es lo que queremos decir por ese término y por el cultivo y desarrollo de esa cualidad, la del desapego, porque esta es una palabra que para nosotros culturalmente conlleva un significado que es ajeno del todo a su concepción tradicional budista. Nosotros comúnmente asociamos y vinculamos al desapego con la concepción y la conducta de la indiferencia, ¿sí? Eso no es lo que en la tradición budista se entiende por desapego, ¿no? Y de hecho, por desapego lo que entendemos es muy simple, no apego. Entonces, si el apego se refiere a esa actitud a través de la cual, consecuente de nuestra confusión y compulsión, tendemos habitual y recurrentemente a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, ¿qué será el desapego? La suspensión de ese tipo de proyección y exageración, ¿no? Se dice que el apego es esa actitud a través de la cual nos aferramos a esa, bueno, proyectamos cualidades positivas sobre lo que no las tiene, que será el desapego. La suspensión de esa proyección, ¿sí? Se dice que el apego es esa actitud a través de la cual nos aferramos a esa interpretación, que será el desapego. La suspensión de ese aferramiento. Y el apego, se dice, es esa actitud a través de la cual proyectamos sobre dichos estímulos y apariencias una demanda, consecuente de la cognición equivocada que de ellos elaboramos, en la que nosotros les dotamos de identidad intrínseca y cualidades sustanciales, en este contexto positivas, precisamente el detonador del apego. Por lo tanto, el desapego, ¿qué implica? La suspensión ¿de qué? De esa cognición, en donde dejamos de proyectar esta dimensión o condición a estos estímulos y apariencias de existir de forma unitaria y sólida, de tener identidad intrínseca y contar con cualidades sustanciales que pensamos son responsables de nuestro bienestar y felicidad. Eso es lo que llamamos desapego. ¿Ok? Bien, ahora, para cultivar el desapego, una herramienta muy poderosa es el dar. Porque si piensan, al dar, ¿qué estamos fortaleciendo? La ruptura del aferramiento. Así que la paramita que naturalmente, o la actividad liberadora que naturalmente se asocia al desapego, es el cultivo de la generosidad. ¿Sí? ¿Sí? Implica precisamente familiarizarse, habituarse de forma muy profunda con la intención del dar y por tanto y simultáneamente el desapego, hasta lograr estabilidad en esta cualidad, el que la misma pueda operar y manifestarse en nosotros de forma espontánea y natural, ¿verdad? No solo en el contexto de la vida, del estado de vigilia, sino inclusive en el propio contexto del tránsito del dormir y el soñar. ¿Sí? Porque el aferramiento, si lo piensan, no tan solo se manifiesta dentro del contexto de nuestra condición y experiencia de vigilia, sino en todas las diferentes dimensiones de la experiencia por las que en la vida transitamos. Esto es, el apego está presente en la vida, está presente en la transición de el dormir y el soñar, está presente en la transición del morir, y es uno de los factores de los que depende el renacimiento ordinario, el habitual. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, decíamos que para que la generosidad pueda concebirse como una paramita, una actitud liberadora o de largo alcance porque la idea es que nos conduzca a la meta del despertar y la iluminación, tiene que combinarse ¿con qué? Con el cultivo de la sabiduría, que en este contexto ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando te desapegas de algo o de alguien, el no perder de vista que ese algo o alguien por el que has generado apego, como no existe, ¿verdad? No existe de forma permanente, es transitorio, es cambiante, es dinámico, es móvil.
No existe de forma unitaria porque emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Específicamente, y esto es un factor muy importante a tener presente, por lo que concierne a la elaboración de la experiencia que tienes de ese estímulo o de esa circunstancia o de ese objeto o de esa persona, emerge también en dependencia una variable muy importante, la propia designación conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, el agrado que te produce algo, digamos el agua, ¿sí? No solo depende de las cualidades del agua, sino depende también de la dimensión subjetiva y temporal con la que el perceptor se relaciona cognitivamente con el agua. Por ejemplo, para nosotros como seres humanos, dependiendo de nuestra visión kármica de la vida, el agua aparece de una forma particular, por ejemplo, como algo que sacia la sed, ¿sí? Pero digamos a un pez, ¿cómo es que el agua aparece a un pez? Es su hogar, ¿no? ¿Cómo es que el agua aparece un demonio? Se dice como magma, ¿sí? ¿Cómo aparece un espíritu hambriento? Aparece de diferentes maneras en dependencia de la visión kármica de la vida que se tiene. ¿Por qué? Porque ese estímulo y objeto no tiene identidad intrínseca, pero la experiencia que tenemos del mismo emerge en dependencia de nuestra designación conceptual. ¿Sí? Entonces no existe de forma permanente, no existe de forma unitaria, no tiene identidad intrínseca y lo más importante en este contexto es no posee la cualidad sustancial de lo agradable. ¿Sí? Esa cualidad agradable que le atribuimos al agua no reside en el agua, sino en la relación que el perceptor establece con ella, con ese estímulo, con ese objeto en dependencia de condiciones y circunstancias subjetivas. ¿Se entendió esa idea? Muy bien. Ahora, se dice en la tradición budista entonces que para que la generosidad pueda proyectar y elevarse a la dimensión y nivel de una actividad liberadora, tiene que enriquecerse con la presencia de la perfección o la actividad liberadora de la sabiduría, que, insisto, se centra en el entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente. Ahora, la generosidad se divide en tres grandes dimensiones. La generosidad material, la generosidad que nos permite dotar a otros de protección y seguridad, y la generosidad que está relacionada con compartir el tesoro de la instrucción liberadora, lo que llamamos el Dharma. Ahora, en la tradición budista mahayana, este orden es muy importante. Se considera a la generosidad material como importante, pero entre estas tres, la inferior. La intermedia es aquella forma de dar o de generosidad que se centra en el aportar protección y seguridad a los que nos rodean. Y la superior no es darle a alguien un pescado, sino enseñarle a pescar, ¿verdad? Que en este contexto es la sabiduría del Dharma. ¿Sí? La primera de estas formas o dimensiones de la generosidad material, pues gira alrededor de muchas diferentes actividades. Por ejemplo, el ofrecer recursos económicos, el aportar ropa, comida, cobijo, cualquier otra cosa que materialmente sea de necesidad y de utilidad a los demás, ¿sí? Ahora, si bien la tradición budista contempla a este tipo de actividad como muy importante en el camino, ¿verdad? Como una a cultivar y desarrollar en el camino al despertar, dice que por sí misma es insuficiente para consolidar la dimensión de la perfección de la generosidad. ¿Por qué razón? Si lo piensan, porque si tú le ofreces a alguien bienes materiales, dinero, comida, cobijo, casa, ¿verdad? ¿Qué tipo de satisfacción esa persona puede derivar de esas cosas? Por ejemplo, si a una persona le ofreces dinero, ¿el dinero aporta bienestar duradero o temporal? ¿Es una causa genuina y confiable de bienestar o tan solo nos ofrece un tipo de bienestar secundario, precisamente el temporal y relativo? Es temporal y relativo, ¿no? Si a una persona le ofreces ropa, ¿sí?
¿La ropa le puede aportar beneficios? Sí, ¿verdad? Indudablemente. ¿Pero de qué tipo? También temporal y relativo. ¿Sí? ¿Tiene algo de malo ese beneficio? No. Mientras que, ¿recuerdan? Mientras no le proyectes a este algo que te aporte bienestar genuino y duradero. O sea, no hay nada de malo en comprarte una chamarra. Y en efecto, la chamarra te puede proteger del frío y la incomodidad que le acompaña, o la enfermedad que podría del mismo derivarse de no protegerte. Es importante, sí, indudablemente, y por lo tanto ejercer una iniciativa de esta naturaleza, la de la generosidad material, se contempla como de enorme valor y un aspecto importante en la fase inicial del camino que conduce al despertar y del cultivo de estas actividades liberadoras. Sin embargo, ¿ese abrigo te puede aportar y ofrecer bienestar genuino? Porque si así fuera, tendrías que sujetarlo al famoso triple sedazo, ¿no? Al triple filtro. Uno, a mayor cantidad de chamarras que tendrían que ofrecer mayor bienestar, independiente a quien recibiere la chamarra, que le tendría que siempre producir, sin excepción, bienestar. Y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias subjetivas y temporales, relativas. Por ejemplo, la chamarra tendría que ofrecer el mismo efecto cuando hace frío que cuando hace calor. Y evidentemente cuando te pones la chamarra y hace mucho calor, la chamarra no solo no te alivia, ¿verdad?, del sufrimiento asociado al calor, sino lo acrecienta. Por lo tanto, ¿verdad?, no existe de esa manera, no puede satisfacer ese criterio. Ahora, ¿nos puede aportar satisfacción temporal y relativa? Sí. ¿Y tiene eso algo de malo? No, mientras no le proyectes una demanda que no puede cumplir. Ahora, suena tonto, pero esto es lo que hacemos todo el tiempo y con toda variedad de estímulos materiales. Lo hacemos con lo que denominamos las 8 condiciones mundanas, ¿recuerdan? La abundancia material, los objetos materiales, la abundancia económica, los objetos materiales, el dinero, toda variedad de diferentes tipos de estímulos sensoriales, auditivos, gustativos, táctiles, olfativos y mentales. El nombre, la fama, el reconocimiento, el poder y la influencia. De hecho, estos son los tópicos alrededor de los cuales gira la vida en este planeta en buena medida y en esta dimensión de la existencia. Y ninguna de esas variables nos puede aportar bienestar genuino. ¿Se entendió eso? Y por esta razón, el satisfacer esas necesidades, si bien la tradición budista lo contempla como de valor e importante, se considera un tipo disminuido o primario de generosidad. ¿Se entendió eso? O dicho de otra manera, la generosidad no debe de circunscribirse tan solo a la material, aquella que tiene que ver con los intereses mundanos. ¿Ok? La segunda dimensión es la de proveer a otros de protección y seguridad. ¿Sí? Ayudarlos, ayudar a los que más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, los que deambulan inercial, compulsiva, inconscientemente entre el estado de la vida, la muerte y el renacimiento, los que se ven expuestos a diferentes tipos de violencia, una entre ellas la guerra, otra, por ejemplo, la intrafamiliar y así subsecuentemente. Aquellos que se ven expuestos a conflictos y tragedias naturales y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades y en especial aquellos sobre los que se depositan estas responsabilidades y es autoevidente que no tienen el talento o la sabiduría necesaria para poder atacar esas responsabilidades exitosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carecen de inteligencia temporalmente, porque están comprometidos moralmente, porque la motivación por la que emprenden estas acciones no es la correcta, en fin, todas esas variables. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, ahora,
Se dice también aquellos que son oprimidos por gobiernos despóticos o criminales, quienes han sido atacados por animales salvajes o son víctimas de conflictos étnicos y de raza. Y también consiste en proteger toda forma de vida, así como resguardarlos de la inclemencia de los distintos elementos naturales, entre otros, ¿no? Ahora, esta es una forma de bodhicitta, ¿sí? Este tipo de iniciativas pertenecen y corresponden a lo que llamamos la bodhicitta relativa, aquella asociada a la bondad amorosa y la compasión. La bondad amorosa y la compasión, ¿a qué se refieren? ¿Se acuerdan? ¿Qué entendemos por Maitri, bondad amorosa y compasión? Primero, un reconocimiento, un descubrimiento. ¿Cuál? Que todos los seres comparten una aspiración y motor vital en común. ¿Cuál es este? Desean ser felices. Pero no solamente lo desean, desde la perspectiva de la tradición budista, ¿qué podemos señalar? Lo merecen. Tanto como cualquier otra persona o individuo, ¿no? ¿Por qué no lo obtienen? Porque no conocen las causas genuinas que propician y de las que depende el bienestar genuino. Y por lo tanto, ¿qué hacen con estas? Las debilitan. Y confunden estas con aquellas que propician y detonan el dolor y el sufrimiento. ¿Y qué hacen con estas? Las fortalecen. ¿Se acuerdan? Esto nos tiene que sonar en extremo familiar, porque es lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Una de estas actitudes tiene que ver con el egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué implementamos, si lo piensan, el egoísmo? ¿Qué buscamos a través del mismo? Toda actividad egoísta tiene un motor en común. ¿Qué buscas a través de la implementación de la misma? Tu bienestar. El problema es que el bienestar que buscas a través de esta vía es una que no considera, que es un factor fundamental de la realidad, de las cosas como son. La interdependencia. ¿Sí? Y que tu bienestar no puede manifestarse en oposición o en total aislamiento del de los demás. Ese tipo de bienestar, por lo tanto, está condenado a la aflictividad. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Eso es parte del cultivo de la generosidad enriquecida por el entendimiento de la sabiduría. En este contexto, la sabiduría de la interdependencia. ¿Ok? Bien, entonces la bodhicitta relativa se centra en el cultivo de la bondad amorosa y la compasión. La bondad amorosa representa primero el descubrimiento en torno al hecho de que el motor primario vital de todos los seres sensibles es la aspiración de la felicidad y el bienestar, ¿no es cierto? Y que todos lo merecen, pero no saben cómo obtenerlo. Y por lo tanto en nosotros surge la aspiración y deseo de poder identificar esas causas y señalarlas no solo a nosotros, sino a los demás. ¿Ok? La compasión, ¿en qué se basa? Karuna. ¿Qué descubrimiento? La bondad amorosa, el descubrimiento es todos los seres tienen algo en común, desean ser felices. La compasión, todos los seres comparten algo más en común, ¿qué desean? Dejar de sufrir. ¿Y también qué? También lo merecen, tanto como nosotros. ¿Y por qué no lo obtienen? ¿Por maldad o por ignorancia? Exacto, por ignorancia. Y por lo tanto, y de entender esto, el otro, ¿en qué se debe de convertir para nosotros? ¿En un objeto de qué? Precisamente de bondad, amor y compasión. ¿Se entendió esa idea? Entonces, proveer a otros de protección y seguridad es la segunda dimensión de la perfección de la generosidad. ¿Sí? Y aquí, pues lo que se busca es que también exploremos de qué manera podemos proveer esa protección, ¿sí? De tal forma que sea de genuino beneficio y que no agrave los problemas por los que los demás transitan. Y eso requiere, insisto, de simultáneamente la aplicación de la sabiduría. ¿Ok? Ahora, si bien se plantea como importante y trascendente cultivar este tipo de generosidad, también la tradición budista señala
tiene una limitación. ¿Qué tipo de bienestar puede derivarse de esta? También temporal y relativo. Por ejemplo, ¿no? Si alivias la tiranía en una sociedad, bueno, pues esta es una causa importante de aflictividad, sí, pero ¿es la causa sustancial de la aflictividad de los seres que moran en esa sociedad? No, porque si lo fuere, todos tendrían que compartir el mismo tipo de experiencia. Y sabemos este no es el caso, aún dentro del contexto de una tiranía hay personas que son profundamente infelices y otros que son felices, ¿no? ¿Por qué? Porque esa condición también que no tiene, nunca tuvo ni puede albergar, no tiene identidad intrínseca. Eso quiere decir que estos eventos, ninguno entre ellos, tiene un significado intrínseco independiente al que el individuo y la colectividad le atribuyen. Es como los sueños, ¿no? Los sueños ordinarios no tienen un significado intrínseco, independiente a aquel que el ensoñador les atribuye. ¿Se entiende eso? Entonces, de esa perspectiva, si bien es importante intervenir y resolver todos estos problemas o intentar hacerlo, también tener presente que aún logrando ese objetivo, por ejemplo, aún estableciendo la más egalitaria de las sociedades, ¿eso qué no garantiza? Que en la misma todo mundo de ella puedan derivar como causa sustancial bienestar y felicidad duradero. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Explíquenme cómo es que en el índice global de bienestar hay países muy avanzados en el mismo, como es México, que ocupa un lugar muy elevado en el índice global de bienestar cuando lo comparamos con sociedades infinitamente más egalitarias, más iguales, más justas y más avanzadas, como lo son las escandinavas, por ejemplo, cuando en este país hay todos los problemas que conocemos, ¿verdad? De corrupción y violencia. Dicho de otra manera, ¿cómo puede existir el bienestar en una cultura tan desigual y deficitaria como es la nuestra? Bueno, ¿eso qué te dice de esa cultura y sociedad? Que nunca tuvo, no tiene ni alberga, ni puede albergar, ¿qué? Identidad intrínseca. Porque si albergar esa identidad, simplemente con los índices de desaparecidos y asesinatos en esta, que son los más altos del mundo, ¿sabían eso? O sea, no hay otro país, ni siquiera los países en guerra, ¿verdad?, que tenga los índices de mortandad que tienen, que se dan en este país. ¿Sí? Nosotros somos testigos de la muerte de más personas en un año que las que murieron en la guerra de Vietnam durante todo el tiempo de ese conflicto, uno de los más cruentos en la historia de la humanidad. ¿Sí? Eso, ¿cómo puede ser entonces México un lugar acorde a estos índices dotado de bienestar? Porque la gente deriva su bienestar en independencia de esa condición y circunstancia, de otras cosas. Claro, de lo que nosotros derivamos bienestar, también qué tipo de bienestar produce, también temporal y relativo. ¿Sí? Entonces, todas estas variables son importantes, pero tampoco son causa genuina de bienestar duradero. Y por lo tanto, este tipo de generosidad, si bien se concibe significativa, no es ulterior, como lo fue la primera, la generosidad material. Entonces, la tercera y última dimensión de la generosidad es aquella que se contempla más acorde con el Dharma. No implica darle a la gente de comer, sino enseñarle a pescar. ¿Se entiende eso? ¿Y qué les damos? ¿Qué tipo de generosidad esto implica? Compartir qué? La enseñanza liberadora. ¿Y cuál es la enseñanza liberadora? Para nosotros es lo que conocemos como el Dharma. ¿Y en qué se cifra y en qué se sintetiza el Dharma? En esencia, porque bueno, el Buda nos dio y compartió 84,000 distintas, ¿cómo se llama?, enseñanzas, pero todas se sintetizan en la doctrina de las 4 nobles verdades. Así que cuando hablamos acerca de compartir con otros el Dharma, ¿qué por esto queremos decir? Identificar el sufrimiento y sus causas, la posibilidad de lograr su cesación y el planteamiento de un camino que conduzca con certeza y confiabilidad a esa cesación. Y ese camino se cifra y centra en 3 pilares. El de la disciplina ética y la moralidad, que también corresponde a una de las actividades liberadoras, la de la ética.
¿sí? El de el samadhi, que también corresponde a una de las actividades liberadoras, la de la concentración. Y la de la sabiduría, que también corresponde a una de las actividades liberadoras, la del entendimiento discriminativo y que penetra. ¿Se entendió eso? Esto es el triple entrenamiento superior. Ahora, si lo que buscas es enseñar el Dharma a los demás, ¿cuál es el mejor de todos los métodos? Hay muchos métodos para enseñar el Dharma, pero ¿cuál vislumbran o conciben o imaginan la tradición budista contempla como el más importante y eficaz? ¿Cuál es el mejor método para enseñar el Dharma? El ejemplo. ¿Sí? Entonces, para poder enseñar el Dharma eficazmente, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aplicarlo dentro de tu vida. Y si hemos dicho que la síntesis del Dharma se concentra en la doctrina de las 4 nobles verdades, ¿eso qué implica para ti? 1, reconocer la realidad y presencia del sufrimiento recurrente en tu vida. Identificar cuáles son las causas que le propician y particularmente aquellas de orden ulterior. ¿Cuáles son las causas definitivas que propician la aflictividad? La ignorancia. ¿Cómo es que la ignorancia se manifiesta en tu vida? El apego. ¿Cuáles son tus apegos? Y la aversión. ¿Cuáles son las conductas de aversión que te dominan y por las que transitas en tu vida cotidiana? Ese es un inventario muy importante que tienes que hacer. ¿Y cuál es uno de los métodos principales a través de los cuales logramos ese objetivo? Establecemos o cultivamos ese inventario. El recuento, la recapitulación. ¿Sí? Que es la primera de las prácticas de Vipassana que enseñamos, ¿no? Y que ¿qué tiene por objetivo? Recordarán, 1, recuperar la totalidad de uno mismo. La energía que has dejado depositada en todo tipo de babas a lo largo de tu vida y de tus aflicciones mentales y emocionales, ¿sí? Entonces, como a menudo digo, nadie me hace caso, pero lo digo de todas maneras, lo mismo que me decían mis maestros a mí, sin recapitulación no hay evolución. ¿Sí? No hay cómo detonar el desarrollo evolutivo si el individuo no hace un recuento de su desempeño vital. ¿Sí? Porque esa es la manera de identificar nuestros hábitos y tendencias y suspenderlos. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, tenemos que empezar por ese medio, ¿no? Identificar las causas de nuestro sufrimiento, entender su posible cesación e involucrarnos con el camino que conduce a su cesación. De ese camino derivar el beneficio que naturalmente le acompaña y a través de ese ejemplo dirigir a otros a la misma meta, al mismo objetivo. Esta es la paramita de la generosidad. La generosidad vinculada al dotar y dar bienes o variables materiales, a proveer a otros de protección y seguridad, ¿verdad? Y la ulterior, que es la generosidad de compartir la instrucción liberadora. ¿Sí? Se dice que a través de este tipo de actividad es posible acumular una gran cantidad de mérito o potenciales positivos. Y con una motivación altruista podemos ofrecer también la totalidad de nuestro cuerpo, riquezas, virtudes acumuladas a los demás. ¿Sí? Recuerden que el entrenamiento en la generosidad empieza con el cultivo del dar material y culmina con la ofrenda de la sabiduría. ¿Sí? Esto es importante de tener presente. Ahora, para que el acto del dar pueda ser considerado una acción caracterizada de la perfección de la generosidad, en la tradición budista se dice que debe de reunir una serie de cualidades. ¿Sí? Y este es un buen tópico para comenzar la semana que entra. Esto es, ¿qué cualidades deben de estar presentes para que acciones de dar o generosidad entren en la categoría de lo que llamamos la paramita o actividad liberadora del dar? ¿Sí? No toda acción de generosidad es una paramita. ¿Sí? Para que sea una paramita, una acción de largo alcance o liberadora, debe de estar dotada de ciertos requisitos. Y de eso, si gustan, hablaremos el lunes no tenemos sesión, la siguiente semana. ¿Ok?
Les recuerdo entonces, la semana que entra el lunes es día feriado, entonces no vamos a tener actividad, pero sí lo tendremos martes, miércoles y jueves y están más que instados e invitados a que nos acompañen cualquiera de esos días o los tres. Les recuerdo simultáneamente que este sábado 15 estaré dirigiendo nuestro último retiro sabatino del año y particularmente en esta ocasión lo estaremos dedicando a la preparación para el retiro del POA, que se estará llevando a cabo del 4 al 7 de diciembre en nuestro centro de retiros en Valle de Bravo. Les recuerdo también que el próximo jueves 20 estará con nosotros en residencia el venerable Khenpo Kuncho Gyaltsen Rinpoche, uno de los grandes lamas de la tradición Drikung Kagyu del budismo tibetano, y va a estar hablándonos acerca del camino hacia la libertad y la felicidad. Y bueno, yo de verdad les instaría a que no falten, que conozcan a Khenpo Kuncho Gyaltsen. Es un genuino bodhisattva. Es una persona que ha realmente actualizado muchas de las dimensiones del camino, de esa generación de las que ya quedan muy pocos lamas, ¿sí? Que todavía se educaron en el Tíbet precomunista. Y bueno, es una persona muy especial a la que le tengo un enorme respeto y afecto. Fue el primer lama que tuve la oportunidad de invitar a Casa Tíbet hace 38 años. Y desde entonces, porque es muy longevo y está en muy buen estado, ¿verdad? Ha estado viniendo de vez en vez a visitarnos. Así que ahora va a estar el próximo 20 de noviembre. Y no olviden, también estaremos auspiciando la premiere de la película Sabiduría y Felicidad en Cinemex, ¿cómo se llama? Antara. Y todos los datos de boletos y eso los tendremos en estos días. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dedicar el mérito. Entonces me recuerdan la semana que entra qué debe de acompañar una acción de generosidad para hacer una paramita. ¿Ok? Bien. Entonces dediquemos el mérito. Sunam di tamche se pañi, tobne nyepe janam pañine, kiegana chi balap chupayi, tsipe zole joa joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kie panam kie chuchi, kie pañam par me paryang, kong ne kong du pawashu, om ahum. Que la apreciada bodhicitta nazca donde no ha nacido y donde ya existe, que se incremente sin fin. Muchas gracias, chicos. Que tengan buena noche y nos veremos la semana próxima, martes, miércoles o jueves. Recuerden, no tendremos sesión el lunes. ¿Ok? No sé por qué hay algún puente, algo, no sé de qué. ¿Qué es el 15 o qué? Es el 20, entonces lo pasan al lunes. Ok.